Las UMAS, ¿por qué son importantes? Porque algunas prestaciones están en UMAS, otras están en salario mínimo general. ¿Sí? Aquí en México tenemos, desde el punto de vista financiero, fiscal, laboral, 3 medidas. La primera, y que era la que regía todas las prestaciones, multas, exenciones y demás topes. Salario mínimo general. Después sacaron las UDIs. Y luego las UMAS. Tenemos 3 unidades de medida para topes, prestaciones, multas, sanciones y demás. Saber cuál tope, exención, multa, exención se va a ocupar el salario, la UMA o la UDIs, es importante. ¿Sí? Porque no es, si hubiera solamente, antes nada más el salario mínimo general y ya, para eso era tope, exención, límite, multas, y ahora hay topes en UMAS, topes en UDIs y topes en salario mínimo general. Entonces, esa mezcolanza tienes que estar viendo qué reglamento, qué ley, qué artículo tiene que ver con UMAS, qué con UDIs y qué con salario mínimo generales. ¿Sí? Para que no te equivoques. Ahí dice, tienes que leer. Ya que lees, dice salario mínimo, pues haces salario mínimo cuando aplicas. Y todo eso igual se actualiza ahorita con los cambios. Sí, en contabilidad vemos ahorita, se pueden descargar las leyes gratuitas. Todas las leyes están gratuitas, de distribución gratuita en la Cámara de Senadores, se pueden descargar. Se puede comprar, ahorita vamos a ver, Jesús, bienvenido, buenos días. Déjame compartir pantalla ahorita, me seguimos platicando. Lo que podemos comprar nosotros los contadores es este librito. ¿Sí? ¿Por qué este? Además, deja tú, las que bajes de internet también están actualizadas, son gratuitas. ¿Por qué comprar una fiscoagenda? Ustedes que van comenzando, mientras le agarran el patín, como dirían unos compañeros, los artículos de Hacienda, en esta fiscoagenda viene el artículo principal y viene con itálica y negritas la correlación del artículo. ¿Qué significa que venga correlacionado? Dice, artículo 44 bis de la ley de ICR. Y luego en itálica y en negritas abajo viene la correlación que es con el artículo 33 del reglamento de ICR, con el artículo 24 del Código Fiscal de Federación, con el artículo 25-A, fracción cuarta del reglamento del Código Fiscal de Federación, con el artículo 26, fracción octava, párrafo segundo, viene con qué otros artículos de otras leyes se relacionan para que entiendas el contexto y puedas aplicarlo correctamente. ¿Sí? Es como si estuvieras aquí en una escena de una película y nada más dice disparó, porque es lo que dice. Pero falta ver que había 2 villanos, un monstruo, un león, ¿sí? Para entender por qué disparó. Entonces, leyendo los otros artículos del reglamento, códigos y demás, puedes contextualizar para entender y comprender el artículo que estás viendo de la ley de impuesto sobre la renta. Fíjate bien, para leer un artículo tienes que leer 3 o 4 más para entenderlo. En cambio, la ley que tú bajas gratuita de la Cámara de Senadores o Diputados no trae correlación. Si no tienes previo conocimiento de qué más tienes que leer para saber cómo aplicar esa fracción de ese artículo, pues vas a quedarte, pues si falta, porque te falta leer los otros 4 artículos. Entonces, la misma agenda se trae las relaciones. La correlación, sí. Ese es el valor real de la fiscoagenda. Mientras aprendes a identificar dónde vienen las partes que tienes que aplicar de un artículo específico, de a mí ya sé que tengo que revisar cuántos artículos, pero ya tengo callo. ¿Cuántos años? Todo años. No es que cambien todos los artículos,
de dos, voy a hacer especular. Vamos a poner que son 200 artículos. Cambian 101 o cambian 99. Y esos 99 no cambian totalmente. Pero son modificaciones nada más. Ya sea que añadan una fracción, deroguen una fracción, ¿sí? O quiten una fracción o quiten un artículo. Pero esas pequeñas modificaciones, 99 artículos, hace que sea una nueva ley. Ni modo que estés tú en la ley del 2022, borrando la que borraron, escribiendo lo que añadieron, modificando la que se... No. Por eso se bajan las leyes nuevas o se compran las fiscoagendas nuevas. ¿Sí? Porque tú tienes ya una especie como de biblioteca ahí de 20, 30 discoagendas. ¿Sí? Y ahorita voy a ver si puedo bajar una digital y se las comparto. Digital. Pero es ¿Sí? muy diferente. Es muy diferente. Pues, no es diferente, ¿verdad? No puedes escribir, tienes que crear notas. Y la que voy a compartir no es la del 2023. Hágame la buena que la puedes descargar en 2023. ¿Tiene ¿Sí? costo? ¿Eh? Tiene un costo. Si la van a comprar digital, sí. ¿Cuánto? Como los 300 pesos, 250. ¿Y sabes cuánto cuesta? En físico, 250, 350 pesos. ¿Qué Lo encuentran en Sambors, ¿Cuánto? ¿sí? La venden en Sambors. Porque, ahora, no es la única libro o agenda con leyes fiscales. Hay 2 o 3 marcas. Yo manejo, a mí me gusta esta, en especial. Ya me acostumbré, ¿sí? Hay 2, 3 editoriales más que manejan fiscoagendas, o agendas fiscales le llaman, porque no te das cuenta que el nombre es comercial también, es como un editor de textos, el nombre comercial patentado por Office es Word. Hay muchos otros programas que son gratuitos que no pueden utilizar Word porque ese es un nombre patentado para Office. Entonces son procesadores de textos, realmente, como es el genérico. ¿Sí? Igual, fiscoagendas para esta. ¿Sí? Hay agendas fiscales, agendas laborales, fisconóminas, que es con la ley de seguro social, la ley federal del trabajo, código fiscal, que tiene que ver con el aspecto de nómina nada más. La ley de Infonavit. La fiscogenda nada más tiene que ver con la ley de ISO. ICR, IVA, IEPS, No, los código fiscal, estatales. sí. Sí, todos Los son estatales. esos puntos. Fíjese bien, ahorita que me dijiste, estamos platicando nada más, todavía no empiezo a ver ni siquiera nada de la esta, pero estamos platicando, para que vean bien la importancia. La ley federal es lo mismo aquí que en Baja California que en Chiapas. Si tú pones un despacho y vas a llevar contabilidades de Puebla, no hay problema. La legislación estatal es la misma aquí que en Cholula, que en Tehuacán, que en Tepeaca, que en Coexalan. Pero si vas a llevar contabilidades de Chiapas, en el despacho de Puebla, de Monterrey, de México o de Oaxaca, aparte de la legislación federal que es común a estas empresas o contribuyentes, tienes que ver toda la legislación estatal que compete al giro de la empresa del negocio que vas a representar, contablemente y fiscalmente. Si vas a llevar o tienes contribuyentes en todos los estados, necesitas la legislación estatal y municipal. Fíjate, primero estatal, de todos los contribuyentes que tienes de tal estado, porque vas a... Y además añade la parte de legislación local, o sea, municipal, en donde está el domicilio de la empresa. Supongamos que tuvieras un negocio en tu despacho de cada municipio de Puebla. ¿Cuántos municipios hay en Puebla? 32. Ciento y tantos. Municipios en Puebla nada más. 132. 217 municipios. 217 leyes de ingreso
y de egresos municipales como local, para ver cuánto vas a pagar de derecho de uso de piso, de derecho de uso de suelo, de cada negocio que tengas en cada municipio. Estrictamente, literalmente hablando. A veces no dimensionan eso porque estamos en Puebla y ven puros negocios de Puebla. Entonces, me quedo debajo del agua. Vamos a empezar la clase. Ya empezamos a hablar, ya vi que les dio curiosidad por ver cómo afecta. Entonces, fíjate, el alcance federal del problema, porque el federal es para todos igual. El estatal se modifica por estado, pero luego otro estado está el municipal. Es el último. Sí, ya no hay menos. ¿Sí? Ok, vamos a empezar la clase, perdón. Perdón por la introducción tan larga. ¿Sí? Ya todos me conocen. Yo tengo ya todo el teléfono de todos. Esta parte de operación vamos a omitirla. Vamos a leer lo que es el objetivo. ¿Me ayudas, Isaac, ahora tú? Pero desde acá, tiene que cantar karaoke. Para que se escuche la grabación, porque si no, no se escucha la grabación. Se oye nada más un ruido sordo. Objetivo general de la asignatura. Al finalizar el curso, el alumno conocerá de manera teórica y aplicará en forma práctica las diversas disposiciones fiscales contenidas en la Ley de Impuestos sobre la Renta, Ley del Impuesto Empresarial a tasa única, los reglamentos de estas leyes y disposiciones contenidas en la resolución miscelánea fiscal relativas a personas morales y a las personas morales con fines no lucrativos. Ok, lo que está con rojo ha tenido modificaciones del objetivo general de la materia, ¿sí? Por ejemplo, el IETU, impuesto de especialidad tasa única, ya no existe, existió. Lo vamos a hablar más como una referencia de cómo se... ¿Mandé? Y el último, persona, con fines no lucrativos, también cambió el nombre, se actualizó, ¿sí? Son dos cambios nada más, ¿sí? Entonces, aquí lo que trato de ver ahorita es que vean ustedes, el grupo PRCCB es una persona moral. La persona moral, ¿sí? Son sociedades. De hecho, si ustedes buscaran personas morales en otros países, son personas legales Personas jurídicas también, ¿no? o personas jurídicas, porque no son personas físicas, no son personas, allá también tienen otro nombre, personas físicas. No me acuerdo ahorita. Se me bloqueó tenía el concepto aquí y no lo puedo aterrizar. ¿Sí? Pero es lo mismo. Solamente son dos modelos. Jurídico moral o persona física y no me acuerdo cómo le llaman allá en Latinoamérica los otros. ¿Sí? Siguen siendo dos. Nada más que le cambian el nombre. Vamos a ver disposiciones generales, ingresos acumulables, deducciones autorizadas, determinación de resultado fiscal y personas morales no contribuyentes. ¿Sí? Sigo viendo aquí lo de los ejemplos. Lubricantes de México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. ¿Sí? Bibliografía. Hay varios libros. No sé si después consigo algunos, pues se los comparto. La idea de que les comparta material es que ustedes puedan leerlo después. ¿Sí? O en su casa, el fin de semana. Al ritmo que ustedes necesiten. ¿Sí? Les comparto y ustedes lo leen mucho o poco, pero lo leen. Habrá tareas específicas de algún capítulo de un libro, yo se los comparto el capítulo y la síntesis, el mapa conceptual, la actividad que se va a realizar respondida a esa lectura como evidencia, ¿sí? Ya veremos. Pero ahí sí tendría que ser en un tiempo, en un día o 2 días en la clase. Pero los libros que les comparto son para que ustedes vayan a su biblioteca digital del perfil de contador, ¿sí? Y les digo, la fiscoagenda, pues se va cambiando año con año, no porque cambie completamente la ley, sino porque las modificaciones que son artículos hacen que sea ya obsoleta la anterior. Entonces, la reforma miscelánea fiscal, los cambios que hacen ahí, que Hay artículos que son temporales y artículos que son definitivos. En la miscelánea se afectan a la ley, a la ley, diferentes leyes fiscales, y a veces hay artículos que son temporales, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre les digo, ahorita no fiscal, pero la tasa de PTU, les dije yo,
¿sí? No está en la ley de federal del trabajo. En la ley está en el artículo 74 que obliga a la empresa a repartir utilidades a los trabajadores, ¿sí? Pero si ustedes siguen buscando en ese mismo apartado, ¿qué porcentaje? No dice nunca. Incluso la empresa puede dar el porcentaje. No, por acuérdense que el porcentaje sale publicado año con año en la Ley Oficial de la Federación en el mes de diciembre, después de que hay un acuerdo entre el gobierno, los sindicatos, que son obreros, los trabajadores, y las cámaras empresariales, que son las empresas. Se juntan los representantes de las tres áreas, los tres sectores, y acuerdan qué porcentaje se va a pagar del año fiscal se cierra en el siguiente año. Por el 2022, las utilidades de 2022, ¿cómo se pagan? Pues en mayo de 2023. En diciembre sale el porcentaje que se va a aplicar en el cierre fiscal de 2022 para pagar las utilidades de 2023 en mayo. ¿Sí? Y yo les decía, y siempre les digo que en los últimos 25 años que yo tengo uso, son sido el 10%, ni más ni menos. Pero no han insertado de manera como ley, a nivel de ley, el porcentaje en el artículo de la Federación de Trabajo. Tienes que remitirte al Ley Oficial de la Federación en diciembre y buscar en qué día salió publicado el porcentaje. ¿Sí? El fundamento de la legal nace en la Ley Federal de Trabajo porque dice obliga a la empresa a pagar el porcentaje, un porcentaje de utilidades, pero no dice qué porcentaje. Para buscar el porcentaje, el número, lo tienes que buscar de la Federación. ¿Sí? Ok, entonces aquí están varios libros. Voy a ver cuántos puedo compartir y mínimo les comparto una fiscoagenda, pero del año pasado. La de este año no creo que podrá conseguir rápido. ¿Sí? La pueden comprar, sí. Si la pueden traer, sí, la pueden traer. ¿Sí? La idea de esta agenda, digo yo, el valor real no es el contenido de la ley, sino la correlación que se hace en negritas y en itálica abajo de cada artículo para comprender y entender el alcance jurídico de la fracción que estamos leyendo. ¿Sí? Y a veces tiene hasta 7 o 8 artículos a leer para entender un artículo, para que vean el alcance. A veces tiene 3, 4, 2. Pero el máximo que tiene hasta 8 artículos para poder entender qué vamos a hacer con ese artículo que estamos leyendo. ¿Sí? De ahí que al menos a mí me gusta esta, porque fue que con la que inicié y se me, la domino, la práctica, la forma que está redactada, las secciones y demás. ¿Sí? No es la única, hay 2 editoriales más que hacen agendas tributarias, compilaciones fiscales. ¿Sí? ¿Y eso lo ven en las bibliotecas? ¿Cómo que sí? Busquen el Sambor. Aquí, el Sambor más cerquita que les queda es el que está en el centro, en la 2 Poniente. ¿Sí? Esta puerta es dorado también, ¿no? Pero dije cerquita, está más cerquita del centro que Plaza Dorada. Pues sí, distancia, ¿qué va a ir a 2 Oriente, 2 Poniente, con dos sur, y hasta Plaza Dorada, está más cerquita acá. No me sé las calles. Pero sí, está en Plaza Dorada, también hay uno, la 5 de mayo, no en Plaza Dorada, saliendo de Plaza Dorada en la prolongación de la 5 de mayo, está el del centro, está el de Angelópolis, está en el Triángulo de las Ánimas, también hay uno ahí, ¿sí? Tiene la sección de libros y revistas, y ahí tienen la sección de revistas empresariales, y abajo están las fiscoagendas. Hay 2 más, ¿sí? Y en librerías también, ¿sí? Yo digo, es esa, $4.35, ¿sí? Entonces la idea, sí, la idea es que puedan ver la correlación, es la parte valiosa del trabajo del libro de la compilación, ¿sí? Para que ustedes vean, se refiere a inversión, deducción. Pues tengo que ver el reglamento, la ley, el código, y ya lees todos los otros, y dices, ay, era esto. Pero si ven nada más, ahí dices, uy, ¿cómo voy a hacer esto? Pues ya como demás, puedes ver cómo hacer esto, ¿sí? Ok. Volvemos acá. Lo de evaluar, ya me conocen. Sigue siendo unos 4 puntos de evaluar.
el examen 40%, participación, sí, 20%, puntuación de asistencia 20% y las actividades del módulo 20%. ¿Sí? Normatividad. Sí, les dije, y como que saliste la última vez, clase, pero bueno. Básicamente se refiere a que haya respeto en la forma en la que nos relacionamos en el área, en el salón de clases y en la distancia también. No por esto está por ahí Jesús, tú está casi por ahí. Es el respeto lo que vamos buscando, ¿sí? La forma en que tienen que aprender a dirigir también pues, es profesional. Vamos formando profesionistas, la idea es que vayan elevando el lenguaje técnico, ¿sí? Para cuando puedan relacionarse con otros colegas o con la autoridad o ver un programa de autoridad, sepamos a qué se refiere. ¿Sí? Yo les decía siempre el ejemplo de los hematomas con los doctores. ¿Qué es un hematoma? No sé. ¿Qué? ¿Qué es un hematoma? Hematoma. Eso es de salud, de la medicina, pero ¿qué es? Es una parte de la. Algo así bien violento. No, Cuando te dan un batazo o un golpe, algo que se te rompe la vena. son los moretones. Entonces, múltiples hematomas son múltiples moretones. ¿Qué hace un moretón? Pues con el daño físico que se genera en la piel, se revientan los vasos capilares y hay sangrado. Y se puede ver, depende, amarillo, verde, azul, rojo, anaranjado. Entonces, un hematoma. Sí, entonces, cuando se revientan los vasos capilares, hematomas, ¿sí? Pero bueno, entonces, si estaba en una plática y dicen hematomas, dices, ¿qué será hematoma? Pues ya. Entonces, cada carrera tiene tecnicismos propios, que si no te han pasado a ti de manera general, o sea, si llegas al hospital con un golpe ahí, con un hematoma, dices, tiene múltiples hematomas. ¿Doctor es inmortal? No, son moretones, nada más un espante, doc. Pero ya entonces aprendiste que hematomas son, ya ves ahí unos chavos que se golpearon y traen el ojo así, traen hematomas en la cara ahí, ¿sí? Todo rojo, amarillo, morado, azul, verde, morado. Ok. Somos 5 alumnos, ok. No, no es por- Vamos a ver un pequeño video. Impuestos en México, ¿qué son y cómo se dividen? Para dar introducción a la materia de ahorita, como parte de continuidad, permítame, aquí está. La dinámica del video, pues vemos el video y después redactamos un comentario que sintetice de manera detallada la mayor parte del contenido descrito en el video. Permítame entonces, mientras cambio también la pantalla, enviar a abrir con. Déjenme poner pausa aquí. Amigos, encontramos con Val. Ok. Cambio la E para que lo puedan ver en casa también. Permítanme, déjenme actualizarla. Compartir lo que debo de compartir, que es el video. Y le escuchamos, por favor. Comenzamos. Popular Mexicano. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que muchos de ustedes seguramente están interesados y es un tema que a todos nos debería de preocupar. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta ocasión vamos a ver lo que son los impuestos en México, cómo se componen y sobre todo quién los paga. Pero para poder entender esto debemos de irnos un poquito más a lo que es el origen. Entonces acompáñenme a ver este nuevo video. Pues bien, para poder entender un poquito más esto de lo que son los impuestos en México, vamos a hablar de lo que es el origen. ¿Y dónde está el origen? Pues básicamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y que nos dice que es obligación de cada uno de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, es decir, con todos aquellos gastos que nosotros requerimos día a día, como que pueden ser a lo mejor hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Pero nos dice que además de la federación, como los estados, deben de ser de la Ciudad de México, de los municipios de donde residan, tanto de manera proporcional como de manera equitativa, según lo que nos dispongan. Ok. Fíjese bien, dice que es, ¿en qué artículo? 31 31. ¿De qué ley? de la Constitución Política de los Estados Unidos. Nada más una parte. No menciona qué fracción, nada más dice la Constitución del artículo 31. ¿Sí? También hay una fracción y un inciso, pero bueno, dejémoslo hasta ahí. Dice que de manera proporcional y equitativa. ¿Qué es proporcional y equitativa?
¿sí? Todos, general, todos. Pero proporcional y equitativa. Proporcional. Si Carmen gana 1,000,000, Isaac gana 2 y yo gano 500, pues no voy a pagar un tipo de impuestos, ¿no? Porque no sería proporcional ni equitativo, ¿sí? El que más gana se supone que más debe de pagar. Así de sencillo, ¿sí? Vamos a ver después elementos de los impuestos, pero ahorita para que vean cómo está explicando aquí la persona. Seguimos. ¿Cómo es esto? Que no podemos nosotros pagar impuestos de manera desigual. Si, por ejemplo, un trabajador que gana 10,000 pesos no debe de pagar un impuesto sobre mayor o mucho más grande que lo que puede llegar a pagar una empresa que llega a tener ingresos de 10 millones de pesos, por poner un ejemplo. A eso se refiere, que debe de ser de manera proporcional. Es decir, que en función a lo que vaya ganando cada uno de los mexicanos es como va a ir pagando. Pero también debe de ser equitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que más gana, pues también es el que más debe de pagar en función de lo que son sus ingresos. Vamos a ver esto un poquito más a detalle. ¿Y por qué menciono esto de lo que es la Constitución política? Porque aquí es de donde nacen todas las leyes y todos los códigos, y de ahí se van a ir en cascada hasta que obtengamos, obviamente, pues lo que es nuestras leyes que van a estar legislando lo que son cada uno de los impuestos. Por lo tanto, entonces vamos a ver pues lo siguiente, que es de dónde nacen los impuestos. Y para poder saber qué son los impuestos, vamos a irnos a lo que es el Código Fiscal de la Federación, que básicamente nos habla de lo que es un código para todas las contribuciones, impuestos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice? Que bueno, en su artículo 2 nos dice que las contribuciones se clasifican tanto en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones, mejoras y derechos. Vamos a ver esto de una manera un poco más gráfica. ¿Era el código qué? No. Código fiscal. Si nosotros vemos lo que son las contribuciones, vamos a ver que tenemos de un lado los impuestos, que es básicamente todo lo que es una imposición respecto a un gravamen. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a tener un impuesto para lo que son los ingresos, un impuesto para lo que son ventas, un impuesto para lo que puede ser algún tipo de servicio en especial. Luego vienen lo que son las aportaciones de seguridad social, algo que es muy conocido en otros países. Aquí en México tenemos dos grandes instituciones que son muy representativas de lo que es en México la seguridad social, que por un lado es el Instituto Mexicano del Seguro Social y por el otro lado lo que es el ISSSTE, que básicamente es para dependencias de gobierno y para trabajadores del Estado. Luego vamos a tener lo que son contribuciones de mejora. Normalmente aquí venimos englobando todo lo que son esas contribuciones que van a servir de alguna manera para que se puedan hacer mejoras a diferentes o a ciertos rubros muy específicos. ¿Cómo qué? Como pueden ser a lo mejor carreteras, como pueden ser alumbrados, como pueden ser parques, etcétera, etcétera. Y luego viene el derecho o las contribuciones en derechos, que es básicamente contribuciones que nosotros vamos a pagar por tener derecho a algo. Luego vamos a ver cómo es que se forman los impuestos. Pues bueno, los impuestos son las contribuciones establecidas en las leyes que deben pagar las personas físicas y las personas morales, que se encuentran pues en una situación jurídica aceptable y de hecho que están previstas dentro de las mismas leyes. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una persona que está muerta pues obviamente no va a pagar impuestos, ya que al estar muerta pues difícilmente va a poder pagar impuestos a la federación o al estado. Sin embargo, eso no quiere decir que se extingan las obligaciones. En algún video posterior vamos a estar platicando un poquito más a fondo acerca de esta parte. ¿Cómo vamos a saber la clasificación en la que nosotros nos encontramos? Es decir, ¿cómo vamos a saber si somos una persona física o una persona moral? Pues bueno, para eso vamos a identificarlo con este pequeño diagrama. Primero tenemos que... ¿Pues qué? Muertos igual pagan. ¿Cómo está eso? Cuando tú te mueres y tienes créditos, ¿sí? O sea, que debes dinero al fisco, el fisco revisa. Si tú dejaste propiedades, o sea, dejaste una, de ahí se cobra. Tú no puedes decir, me muero, ya no le pago a nadie, se queda para mis hijos, o para mi esposa, para mi amante, no sé, no. Primero te buscan, y si encuentran propiedades a tu nombre, casas, terrenos, departamentos, carros, una bodega, no sé, lo fiscaliza y de ahí se cobra lo que le debas. Si sobra, pues queda para la familia. Por eso dice que los muertos, o sea, los muertos, no es que el muerto se paga a pagar,
sino que a un muerto las obligaciones trascienden al hecho de que mueras, ¿sí? Solamente que te mueras tú y no tengas en qué caerte muerto, entonces el fisco hace un proceso y dice, la deuda que tiene Isaac, que falleció hace 2 años, después de una investigación en catastro municipal, emitió varios oficios donde te buscó que tuvieras que propiedad tu nombre, ¿sí? Se llega a este juicio a determinar que es incobrable su crédito y se cancela. ¿Sí? Cuando se muere y deja deudas, pero deja bienes a nombre de un hijo, como una herencia. A ver, si hay herencia, pues primero tienes que pagar antes de que haya beneficiarios. O sea que no te dejan hacer una herencia si no pagas lo que No. debes. Puedes darle en vida y ahí ya la estrategia fiscal cambia. Un contrato de compraventa Y por o una donación. donación, ¿sí? Y entonces ya no es herencia. Haces la donación en vida y te mueres dentro de un mes, no hay problema. Pero si te mueres, esa es herencia, en el registro de herencia, primero se cobran los acreedores. Y sobre todo si es Hacienda. O sea que si debo Hacienda y tengo un hijo de un curso, dejarlo de donación, ahora que estoy vivo. Ah, ¿verdad? De hecho, para casarte, hay 2 modalidades. Bienes mancomunados o bienes separados, básicamente. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que a partir de que el contrato de matrimonio se da, la riqueza que se genera por el tipo de contrato civil que es el matrimonio de bienes mancomunados, es de los dos. Tú trabajas de los dos. Si se matan más trabajando Carmen que Isaac y están casados, a la hora de separarse, pues va 50-50 o se pelean en el juicio. Pero los bienes son de los dos, del contrato. En cambio, bienes separados es lo que trabaja Carmen y se queda a nombre de Carmen, es de Carmen, y lo que trabaja Isaac, ¿no? Isaac. Ah, ¿verdad? Desde ahí comienza la estrategia fiscal, desde el concepto de nacimiento del matrimonio como un contrato civil. Y la otra es, yo soy el que voy a trabajar, el que tengo los riesgos fiscales, los riesgos administrativos, los riesgos penales, porque de mí depende nada. Carmen no va a tener un riesgo. Yo pongo la propiedad a nombre de Carmen, el carro a nombre de Carmen, el departamento a nombre de Carmen, la finca a nombre de Carmen, la empresa a nombre de Carmen. Bueno, la empresa no porque ¿sí? Nada más que Carmen te tiene que amar, porque si le pegas una cachetada, se va con las cosas y te quedas volando, porque todo está a nombre de Carmen. Los prestanombres. Y me digan, sí le voy a hacer. ¿Sí? Seguimos. Tenemos contribuyentes, es decir, todas las personas que van a pagar en algún momento sus impuestos. Y estos contribuyentes se dividen en lo que son personas físicas. Podemos traducir esto que son personas como tú o como yo, personas individuales, personas que tienen derechos, que tienen obligaciones. Y por el otro lado tenemos a lo que son las personas morales, que esto es básicamente las empresas. Las empresas son esas personas que están constituidas por personas físicas o bien por otras personas morales. Para que puedas entender un poquito mejor esto, siempre fíjate que las personas morales van a ser asociaciones, van a ser sociedades, van a ser organizaciones que están siempre respaldadas por otras personas morales o por personas físicas. Ahora bien, ¿cómo se componen las personas físicas? Las personas físicas, vamos a verlo a través de otro diagrama. Pues bueno, las personas físicas vamos a entenderlas desde un punto de vista ya individual. Tenemos por un lado aquellas personas físicas que son contribuyentes o que tributan a través de regímenes fiscales o pueden no tener regímenes fiscales. La primera y la más conocida de todas aquí en México, sin duda es la de los sueldos y salarios, es decir, personas físicas que reciben ingresos a través de sus trabajos y que les pagan bajo el régimen de sueldos y salarios. Esto está establecido, obviamente, en la Ley de Impuestos sobre la Renta en cada uno de sus capítulos y en cada una de sus secciones. Luego vienen lo que son las personas físicas, pero con actividad empresarial. Es decir, aquellas personas que tienen un negocio, que tienen un changarro y que por sus ingresos o que por sus utilidades ellos están pagando parte de sus impuestos. Luego vienen lo que son las personas con arrendamiento, es decir,
personas que son dueñas de departamentos, de casas, o que tienen algún tipo de bien inmueble, el cual lo ponen a rentar, y que por esos mismos pagos, ellos deben de pagar parte de su impuesto. Por eso se les llama arrendamiento, porque ellos arriendan parte de sus bienes inmuebles para poder recibir ingresos. Luego tenemos del otro lado lo que son los socios accionistas. Estas son las personas que constituyen y que forman las personas morales. Es decir, las personas morales están constituidas por otras personas morales, pero también por socios accionistas, que son las personas físicas. Y cuando una empresa recibe utilidades o cuando arroja utilidades, normalmente se hace un decreto de dividendos. Y por estos dividendos, a cada uno de los socios se les da parte de esas utilidades que la empresa está logrando obtener. Y justamente por esos ingresos, los socios también deben de pagar impuestos. Por eso es que como personas físicas tenemos a los socios o accionistas. Y finalmente tenemos aquellas personas físicas que son extranjeros. Es decir, personas que vienen de otro lado como los Estados Unidos, como personas que vienen de Europa, del Medio Oriente, personas de Latinoamérica. Todas estas personas que básicamente se traducen a personas extranjeras, ellas también deben de pagar impuestos de determinadas actividades. Es decir, si ellos empiezan a tener actividades y empiezan a obtener su fuente de riqueza aquí en México, estas personas también deben de pagar sus impuestos. Por eso es que también a estas se les conoce como personas físicas, pero de una modalidad extranjera. Luego viene lo que son las personas morales. Aquí ya viene un poquito más diferente, porque estamos hablando de que son sociedades anónimas, de que son sociedades anónimas promotoras de inversión, sociedades anónimas de capital variable, sociedades financieras de objeto múltiple y sociedades civiles. Todas estas que tú ves aquí son organizaciones que están formadas ya sea bien por otras personas morales, es decir, una SAPI puede estar conformada por... Las SAS, no están ahí. Las SAS, las sociedades anónimas. ¿Las que son con un socio? ¿O cuáles? Las SAS SAS. Sí, Ahorita lo buscamos. Porque el video es de hace, creo que hace 2 años. Una SA, por una SOFOM o por una SOFOM. Pero también pueden estar integradas por socios o accionistas o personas físicas como tú o como yo, que lo que hacen es hacerse socios de una organización y todos en conjunto suman esfuerzos para poder obtener beneficios de manera exponencial, o esa sería la idea, para que de este modo ellos puedan conformar lo que son las sociedades anónimas o las sociedades de capital variable, que ya en su momento estaremos viendo un poquito más a fondo. Finalmente, viene una pregunta muy obligada. ¿Qué impuestos se deben de pagar? Ya vimos lo que son las personas físicas, ya vimos cómo se dividen, cómo se conforman. Pero ahora viene, pues, ¿qué impuestos deben de pagar estas personas físicas? Pues bueno, los impuestos se dividen en 2. Primero tenemos los impuestos federales y después los impuestos estatales. Los impuestos federales son todos aquellos que están en toda la... ¿Ves que hace rato comentaba que hay impuestos federales que son para todo estado de la República? Sí, Impuestos federales que son propios y únicos de cada estado, ¿sí? Y luego están los impuestos municipales, ¿sí? Entonces ahí nada más se le agregaría ese. Sí, aquí él no bajó la clasificación hasta el nivel más bajo, ¿sí? Pero, por ejemplo, los impuestos locales son los licencias de funcionamiento de todos los negocios que se ponen aquí en el municipio de Puebla. ¿Sí? El agua, El impuesto predial, el impuesto de limpia, ¿sí? Los permisos que se requieren especiales, por ejemplo, si va a tener un restaurante, puede ser con venta de bebida alcohólica o no. Si requiere venta de bebida alcohólica es un permiso especial más, ¿sí? Es un costo más también, ¿sí? La miscelánea, si va a tener bebidas alcohólicas, también es un permiso más con un costo más caro. La verdad es miscelánea que venden nada más productos perecederos que con venta de bebidas alcohólicas, ¿sí? Y venta es cerrada, tiene que especificar, ¿sí? Entonces, cada negocio y sus giros tienen sus chistes, ¿sí?
Pero el taller mecánico, un taller mecánico así, el taller mecánico tiene que tener un contrato, ¿sí? Con una empresa captadora de residuos industriales, aceite de los cambios de aceite de los carros, camionetas que repare, ¿sí? Para el tratamiento adecuado. El mecánico no puede verter al desagüe, al natural, al drenaje natural, los aceites líquidos que tiene ahí, los tienen en contenedores y el contrato que ampara para su negocio, ¿sí? Lo muestra para que vea que tiene contrato con una compañía y que los residuos se van a tratamiento especial. Eso es con el taller mecánico. Si te vas con los restaurantes, tiene que tener trampas de grasa para soltar salud, ¿sí? Y los permisos especiales para cada trabajador de que no tienen enfermedades infectocontagiosas. Si te vas con el laboratorio de análisis clínicos, tiene que tener un convenio especial también con una captadora de residuos. Ahí son infectocontagiosos y radiológicos. ¿Por qué? Porque si tienen rayos X, manejan isótopos radioactivos. Y si manejan laboratorios clínicos, pues manejan enfermedades como SIDA, influenza y demás. Y todas las vacunas y inyecciones tienen que ser retiradas de forma especial. La sangre, el fluido de sangre de curaciones también tiene estudio especial. Pues de repente hay negocios a nivel municipal que requieren permisos especiales. ¿Sí? Saber qué permiso requiere para que no incurras en sanciones, y aparte de la protección civil y bomberos, pero bueno, dejemos de ahí, ¿sí? República Mexicana, que no importa que tú estés, por ejemplo, en California Sur o en Cancún, de todos modos, no estás obligado, o en este caso el contribuyente está obligado a pagar estos impuestos. ¿Y de qué impuestos estamos hablando? Pues para tomar como ejemplo algunos, porque no son todos, vamos a nombrar a los dos principales. Tenemos el impuesto al valor agregado, también llamado IVA, y tenemos el impuesto sobre la renta, que es el famoso ISR, que de hecho este impuesto puede coincidir con muchos de los que hay en otros países. Y estos, al menos este impuesto sobre la renta, lo que grava es la utilidad que se obtiene por cada una de las actividades que nosotros hacemos. Y el impuesto al valor agregado, pues es un impuesto que nosotros pagamos cuando realizamos algún tipo de actividad, ya sea que paguemos, ya sea que estemos pagando alguna mercancía, que paguemos nuestra despensa, etcétera, etcétera. Y dentro de esto hay mucha tela de donde nosotros podemos tejer y ya estaremos hablando posteriormente y estaremos dando un curso de lo que es el impuesto al valor agregado. Y luego vienen los impuestos estatales. Los impuestos estatales se pueden traducir como Las declaraciones anuales, el impuesto a la renta, supuestamente debería ser una parte, ¿no? Si tienes impuestos a favor, sí. Del ISR. Sí. Y el IVA, ¿También? igual te regresan. ¿Sí? Igual es. Puede volver, ¿no? Una parte del sistema. Sí, nada más acuérdate que los pagos de ISR no son, los pagos profesionales no son definitivos. No sé si yo me sepa expresar ahorita. En cambio, los pagos profesionales de IVA son definitivos. La forma de cálculo del pago de ISR con el pago de IVA son diferentes. En uno, yo tengo el impuesto pagado de IVA y el impuesto cobrado de IVA, el real. El pago es definitivo. En el otro, son pagos provisionales con un coeficiente a cuenta del impuesto anual. Es diferente el proceso. ¿Sí? Entonces yo puedo pedir al final de mi año los impuestos por favor que tenga de IVA acreditable. Hay un proceso, no es como decir ya tengo a favor 1,000 pesos y le digo que tengo pesos y ya. Tengo que ver los pagos provisionales, los CFDIs, comprobantes digitales, ver que sean, no sean chocolates, o sea, que no sean falsos ni fraudes, y después de que me constan con un proceso puedo pedir o devolución o compensación. Son dos procesos. Devolución me regresa el dinero a mi cuenta, compensación, yo acredito lo que tengo a favor de IVA con el pago de otro impuesto que tengo a mi cargo, ¿sí? En ambos casos hay un montón de formatos que hay que llenar con un montón de información cada formato para que se proceda a la devolución o se proceda a la compensación, ¿sí?
Nada más. Ok, continuamos. Aquellos impuestos que están en determinados estados, que a lo mejor se pueden repetir en algunos, pero con tasas diferentes o con importes diferentes a los cuales nosotros le estaremos pagando. Podemos estar hablando, por ejemplo, y hablando solo de algunos, del impuesto sobre nóminas. Es decir, aquellas personas que pagan a sus trabajadores sus nóminas o lo que son sus sueldos y salarios, y específicamente por ese rubro, por pagar lo que son los sueldos y salarios, nosotros debemos de pagar un impuesto sobre esas nóminas. Generalmente este impuesto varía de 2-3% según el estado en el que tú estés. Por eso aquí es una parte muy importante. Los impuestos estatales. Lo que veíamos, el ICR, por ejemplo, para personas morales, la tasa es 30% en todos los estados. Pero el impuesto sobre nóminas, que es un impuesto estatal en todo estado, varía desde un punto 1.5, 2, 2.5, 3.5, ¿sí? Depende de qué estado estés, ¿sí? Es importante eso. Tienden a ser diferentes en cada uno de los estados dentro de la República Mexicana. Luego tenemos lo que son los impuestos por la prestación de servicios de hospedaje. Si tú te has hospedado en algún hotel, seguramente cuando pides tu factura viene un importe que es el famoso impuesto sobre hospedaje. Este impuesto puede variar según el estado en el que tú estés. Y luego viene la tenencia vehicular, que en algunos estados se puede estar pagando, en otros no, en otros tiene subsidio, y según el estado que tú estés, pues puedes estar pagando este impuesto o no lo puedes estar pagando. ¿En qué estado no se pagan la tenencia? No. Pero es que, aquí como lo explico, de que suene político. Es que es político. Por ejemplo, cuando el contendiente a gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, prometió en su esquema de estructura de campaña eliminar la tenencia si quedaba él como gobernador, él quedó como gobernador. Pregúntame si eliminó la tenencia. No. ¿Pagamos tenencia? Sí. No. No, no, la tenencia no. Digo, económica en el control vehicular. Fíjate bien cómo está el chiste. No eliminó la tenencia, No. pero no pagamos tenencia. No, ¿Cómo pero hizo eso? nos puso la verificación. Pues nos puso control europeo, nos puso verificación. Pero ¿cómo le hizo para no eliminar la tenencia y no pagar la tenencia a nosotros? Porque ahí mismo se van incluyendo esos pagos, ¿no? Dentro de esos dos. La tenencia aparece en el pago del impuesto del carro. Nada más que dice tenencia, 620 pesos. Subsidio, 620 pesos. A pagar tenencia, 0. O sea, todo lo que piden tenencia, le dio un subsidio. Pero eso no es eliminar la tenencia, es subsidiar la tenencia. Me di cuenta porque así nomás me iba a verificar y le salió una fotomulta y tuvimos que ir a pagarla y le cobraron ahí mismo también eso en el PIB. El control vehicular de la tenencia. El control vehicular se lo tuvieron que cobrar ya de una vez. Sí, para ir a pagar, ahorita tienes que ya pagado todos. Es por ejemplo, el año pasado se cambiaron placas. Ah, sí. Entonces eran 1,000 pesos y luego eran 600 pesos del control vehicular. Cuando ya se paga ya 1,000 pesos y salía el pago automáticamente. Placas, cambio de placas y automáticamente el control vehicular. Oiga, pero no tengo para pagar eso. O pagas todo de otro día. Oiga, pero no me quiero pagar, tengo hasta marzo. Pagas eso. Pero tengo hasta marzo. Pagas eso. Pues aquí ya de una vez ahí no me tengo que decir. Sí, pero yo tenía más tiempo. Otro tenía hasta, yo fui en enero a hacer el cambio de placas y tenía hasta marzo para pagar el control. No tenía por qué pagarlo en ese momento. Fue coercitivo. Pero pues, ¿qué haces? ¿Qué es coercitivo? Que te fuerzan. Ah. ¿Sí? Te obligan. Dejémoslo ahí, sigamos acá. Ahora que ya entendemos un poco más la división de los impuestos, vamos a otra pregunta obligada. ¿Qué nos sirven los impuestos? Pues bueno, la principal razón del que nosotros estemos contribuyendo a los impuestos es de que debemos de contribuir a lo que es la seguridad social, a lo que es la infraestructura, a educación y a salud. Vamos a tener de un lado la seguridad, para que nosotros estemos recibiendo seguridad pública, es decir, que tengamos a un policía
en nuestras calles, que tengamos una comisaría, que tengamos este tipo de organizaciones que a nosotros nos brindan seguridad pública, pues es uno de los principales motivos del por cual nosotros estamos pagando impuestos. Luego viene la infraestructura, que aquí puede ser un tema un poco polémico, ya que de alguna forma cada uno de los mexicanos o cada uno de las personas que están en México pueden y tienen el derecho de transitar libremente en cada una de sus calles. Pero para que puedan transitar libremente, el gobierno debe de poder construir infraestructura capaz de que nos permita a nosotros circular dentro de la República Mexicana. Y aquí nosotros normalmente lo traducimos como lo que son carreteras, como pueden ser autopistas, etcétera, etcétera. Pero no debe de confundirse con aquellas autopistas que tienen concesiones. Es decir, aquellas autopistas que a nosotros sí nos cobran una cuota por pasar. Estas no son del Estado. Es bien importante que se entienda esto. Normalmente en México tenemos dos clases de carreteras, la carretera libre y la carretera de cuota. Pues bueno, la carretera libre es la que el gobierno tiene la obligación de ponernos a... Traducido, las carreteras federales y las autopistas. Las autopistas se han explicado. Cualquier autopista que yo sepa que cobra. No me ha tocado ninguna que no cobre. Esa es la libre. Esa es la libre. No, las autopistas son las que son de paga. La autopista es la libre. Las que no te cobran son las federales. Nada más que las autopistas las hacen más... Sí, en tiempo a veces. Por ejemplo, la autopista México-Tuxpan. La autopista atraviesa varias colinas o montañas. Ahí tiene túneles. Entonces, en lugar de darle vuelta, atraviesa directamente. Son túneles que van de 80 metros hasta 850 metros. ¿Sí? Entonces, son más directos. Son vialidades de 4 carriles con separador, 2 de ida, 2 de vuelta. O sea, si hay sereno, no hay problema. En cambio, vas a la federal y vas dando vuelta a la montaña, con un carril de ida y otro de vuelta, y no se ve nada. Entonces son condiciones diferentes. La federal atraviesa todos los pueblitos, la autopista no nos va sacando vuelta, es más rápido. ¿Sí? Entonces, pagas porque la autopista tiene un sistema de mantenimiento preventivo, bacheo más rápido que la carretera federal. ¿Sí? Se cae el derrumbe y enseguida están limpiando las cuadrillas, el derrumbe cayó. Hay baches, enseguida están bacheando el cemento o el concreto para que no se haya accidentes. Y en cambio la carretera federal se reciben los reportes de que hay un derrumbe. Lo que manda la cuadrilla de mantenimiento para que limpie el derrumbe, pues los calles mandándolo así. Cuando hay bacheos tardan más todavía. ¿Sí? Pero es federal, no paga ningún impuesto ahí porque es de libre tránsito. Bueno, volvemos acá. Nosotros a disposición para que nosotros podamos transitar libremente. Y bueno, poner esto como infraestructura es solamente una de varias que puede haber. También podemos nosotros tener, por ejemplo, de infraestructura, parques o centros recreativos, que es importante que el gobierno no los coloque, ya que gracias a estos impuestos nosotros podemos disfrutar de estas infraestructuras. Y de la educación, pues bueno, como todos saben, en México la educación es gratuita. Y para que nosotros podamos solventar esta parte de la educación, pues el dinero tiene que salir de algún lado. Pues bueno, todo lo que nosotros pagamos es a través de los impuestos. Por lo tanto, a través de los impuestos es que nosotros tenemos este tipo de educación. Finalmente viene la parte de la salud. Y son básicamente dos instituciones las que representan lo que es la salud en la Ciudad de México, en la República Mexicana. Y estas dos instituciones es el Instituto Mexicano del Seguro Social y lo que es el ISSSTE. Ambas instituciones nos brindan a nosotros salud de manera gratuita. Por lo tanto, es lógico que cuando nosotros estemos pagando nuestros impuestos, normalmente se viene reflejada una parte que viene de impuestos o ISR y la parte de seguridad social. Ahora bien, ¿cómo se reparten todos estos ingresos según cada rubro? Pues bueno, tenemos en México lo que es el paquete económico y la ley de ingresos de la Federación, que básicamente administran lo que es el presupuesto para saber a cada uno de los rubros cuánto es lo que se le va a destinar.
Y de esta manera, amigos, pues hemos terminado este video de qué son los impuestos en México, para qué sirven, y este es solamente uno de varios que vamos a estar sacando posteriormente para que tú aprendas a sacar o a determinar cada uno de tus impuestos. Así que, Importante, en la administración pública, a diferencia de la administración privada, ¿sí? Cuando tenemos una administración privada, la empresa dice, tenemos objetivo de venta, tenemos que vender 1000 sillas el año que entra, en todo el año. Con base en eso, si es una empresa comercializadora, pues pronostica cómo va a prorratear, cómo va a comprar cada mes sillas para venderlas según estadísticas y proyecciones. Si es una fábrica, pues cuánto tiene que comprar de fierro, tela, tornillos, pintura, acero, soldadura, ¿sí? Para la producción y después posteriormente venta de 1000 sillas, ¿sí? Primero lo que va a vender y después lo que va a comprar para vender lo que necesita producir. En el gobierno no. El gobierno, desde octubre, septiembre, octubre, Esa parte la de la administración pública. sí, ahí empieza a recibir los presupuestos de egresos de cada dependencia, desde el departamento más sencillo hasta la secretaría, ¿sí? Todo, saber cuánto voy a gastar en nómina, inversiones, proyectos, ¿sí? Y ya que tiene todos esos datos, es el presupuesto de egresos de la nación. Dice, voy a gastar 1000 millones de pesos. ¿Cuánto necesita ingresar? Pues 1000 millones de pesos, para salir tablas mínimo. Si ingresa más, pues tiene una economía que vale. Pero si proyecta ingresar menos, tiene un déficit. Y ahí vienen los ajustes en la Cámara de Diputados. Tenemos déficit de 200 millones de pesos. ¿Qué hacemos? ¿Ajustamos el gasto público de 1000 a 800 millones? ¿O elevamos impuestos? ¿O pedimos un crédito al extranjero para compensar? Nada más son 3 opciones. ¿Dónde castigan? Pues en el sector salud, y el sector cultura y el sector de educación pública. ¿Sí? Ahí castigan. ¿Sí? Por ejemplo, las escuelas públicas. ¿Quién estudia en escuela pública aquí? Hay sociedad de padres de familia. ¿Para qué sociedad de padres de familia? ¿Para qué se pagan las cuotas de sociedad de padres de familia? Tienen para administrar lo que te va a gastar durante todo el año escolar. Pero gastar específicamente ¿qué? En lo que viene siendo internet, digamos así, lo que hacen en cada corrillo, el material que van a usar, seguridad. Lo único que paga el gobierno de la educación pública es el edificio, cuando lo construyen. Y la nómina de cada maestro, y directivos y secretarios. Pero los jabones, el cloro, el pinol, los trapeadores, y todo lo que es punto de limpieza, el pago del agua, el pago de la luz, ¿sí? El pago de los kits, pizarrones y eso, de lo que se consume, eso no lo paga el gobierno, ¿eh? No, porque de hecho yo me acuerdo que cuando mi hermano en el kinder anotaban todo eso en las juntas, nos daban todo lo que Y lo van administrando para que se vaya el niño al baño y eso. Fíjate, todo mantenimiento no lo paga el gobierno, lo pagan las cuotas. Y viene el Partido Verde Ecologista, dice, ya no están obligados a pagar porque nosotros votamos para que no fuera obligatorio el pago de cuotas. Entonces, ¿creen que eso sea correcto? ¿Votar esa legislación para que no se paguen cuotas? porque si el gobierno va a seguir en el mismo. Las escuelas a veces participaban en programas del OXXO, donde metían su proyecto de pintura para la escuela, y si el OXXO tenía espacio y proyecto y presupuesto, le asignaba la gato de pintura y los papás iban a pintar la escuela con la pintura que donaba el OXXO. OXXO, no municipio, no de estado, no de federación. Entonces, para que estén conscientes también cómo la política juega a veces. El hecho de que haya leyes, no sé que estén correctas. Eso de votar para que no sea obligatorio los pagos de cuotas de padre de familia, no está.
Oiga, seguimos con la clase. Después de que me desahogué, pues es desahogarte realmente. La verdad, sí, profe. Yo ando estresada. A mí es mi coche, pero yo ya me estoy. Ok. ¿Qué tiene que hacer? Redactar. Ahorita el comentario me lo comparte por WhatsApp para darle continuidad a la clase ahorita. ¿Sí? Vimos varios conceptos. Vimos clasificación, el por qué, dónde nace la obligación del pago de impuestos, quién es un obligado, tipos de clasificación de impuestos y demás. Trato de sintetizar mucha información en el video. Toda muy importante e interesante, ¿sí? Y me comparten el comentario por WhatsApp. Voy a compartir otra vez en la presentación. Ahorita comenzamos a repasar todo. Ah, ¿verdad? Sistema financiero mexicano. Es un resumen de cada punto. No voy a hacerlo de clase de clase, pero sí vamos a ver todos los funcionamientos para pasar a la parte teórica, donde sentamos el precedente legal, a pasar a la parte práctica de la aplicación. Oiga, profe, y en los impuestos municipales, hay que valer, ¿por qué? Pues está en licencia de funcionamiento. No puedes poner un negocio, no tiene licencia de funcionamiento. Ah, Está- todo lo que había dicho Sí. de los permisos. Y el propuesto predial. Ah, Si tú tienes un terreno con un negocio comercial, el negocio comercial pagas un impuesto. Depende del uso del suelo del terreno, para el negocio, o para casa habitación, para departamentos, dependiendo de la finalidad del destino del uso del suelo, cambia también el impuesto predial. ¿Sí? No debemos tener un impuesto con una casa que tenga un impuesto, un terreno baldío si no tiene construcción, un impuesto que se paga diferente también. ¿Sí? Ok. Pues manden eso, ¿sí? Vamos a empezar a ver ahorita. Historia de las contribuciones, jerarquía de ingresos, clasificación de ingresos, principio teórico de los impuestos, elementos de los impuestos, finalidad de los impuestos, clasificación de impuestos, nacimiento de un crédito fiscal y forma de definición de un crédito fiscal, básicamente. Empezamos con historia de las contribuciones. Voy a hablar yo, así para que ir un poquito rápido. Es como una síntesis, ¿sí? Una de las obligaciones que tenemos como residentes en territorio mexicano es la de contribuir con el gasto público de la Federación, estados y municipios, mediante el pago de nuestros impuestos por las actividades cotidianas que realizamos, ya que sin ellos los gobiernos no podrían enfrentar los enormes gastos en que incurren para ofrecer servicios de educación pública, ya veremos ahorita. Salud, ¿sí? Vías de comunicación. Por ejemplo, en salud, ¿quién de ustedes todavía guarda como recuerdo familiar su cartilla de vacunación? El esquema, y me refiero con esquema a las vacunas que están ahí contenidas en la cartilla de vacunación, son gratuitas. Casi ningún otro país tiene esquema gratuito. Las tienes que pagar. En México naces en el Seguro Social o en el Hospital Ángeles y te dan una cartilla nacional de salud para tu bebé. Obviamente, las vacunas que están ahí es el cuadro básico de vacunación. Si tú requieres una vacuna, por ejemplo, el COVID, en un momento dado va a tener cuadro básico. ¿Sí? Ahorita no es cuadro básico, todavía. Cuando salieron los famosos rotavirus, había vacunas, pero en la parte privada todavía no eran incluidas en el cuadro básico de vacunación. Ahora ya están incluidas, y entonces vas tú y ya te aplican contra los rotavirus y demás. ¿Sí? Pero son gratuitas. ¿Qué es lo que puede pasar? Tú vas con tu niño el día lunes al seguro y te dicen regrese el viernes. ¿Por qué? Porque las dosis del seguro y de liste no son individuales, vienen en envases de 1 litro. Entonces, abren la botella y aplican 100 dosis. ¿Sí? En cambio, el pediatra dice, sí, venga, el día que usted quiera, a la hora que usted quiera, aquí tengo vacunas. Y él saca una dosis individual. El seguro gratuito
pero tienen un base de 1 litro donde va a sacar 100 dosis. Y acá es una ampolleta chiquita que te venden en 1,000 pesos. Y no tienes que formarte ni ir el viernes, porque el viernes es el día que el seguro puede, porque hace vacunación masiva. Nada más. Pero el elemento químico de la vacuna es el mismo. Nada más acá está en envase individual y ahora está en envase de tonel. ¿Sí? Vías de comunicación, seguridad pública y defensa nacional. Ok, vamos a ver poquito a poquito. Yo aquí les manejaba los 3 jerarquías de ingresos: federales, estatales y municipales. En el ejemplo de federales tenemos el ICR, impuesto sobre la renta, el IVA, impuesto al valor agregado, y el IEPS, impuesto especial sobre producción de servicios. Estatales tenemos tenencia, ¿sí? Hay también tenencia federal. 2% sobre nóminas, especificando que ese 2% es único de Puebla. Si yo me cambio a hacer la penetración para un estado de Coahuila o de Monterrey, Ciudad de México o Guadalajara o Chiapas, tengo que ver qué tasa de impuestos se paga de sobrenóminas de ese estado. Igual sobre ocupación hotelera, cambian también, ¿sí? Y municipales, pues el predial, que es más sencillo de identificar. Ahora, antes de avanzar, ¿hasta aquí hay dudas, Isaac o Carmen? ¿Allá Jesús en casa? Ok. ¿Dudas? Me pueden preguntar directamente aquí, levanten la mano o preguntan. Y por los que están en casa en mi micrófono, me mandan por WhatsApp o por el chat de Zoom sus dudas. Y con todo gusto resolvemos. Ok. Dice, impuestos, clasificación de ingresos federales, impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, aprovechamientos, productos y accesorios. Ejemplos de cada clasificación de ingresos federales: hacer el librete y compartir imagen por WhatsApp, tiene 5 minutos. Busquen ejemplos de impuestos. Yo te dije ejemplos de impuestos. Oh, profe, es muy poco tiempo. No, empiece para que no se dé tiempo. Ya 3 sé yo. ejemplos de cada clasificación. Yo ya les di, les di 3 de impuestos hace rato, en la diapositiva anterior. Les di 3 aquí. ¿Sí? Ya no me la traje. Nada más busquen, no, que salimos a las 12 hoy, ¿no? Entonces creo que me voy a tardar mucho activando. No, espérame, no da tiempo. Ya me pusiste a pensar, no voy a pasarme de clase. Así estamos hasta las 12. Ja, no me espantes. No, ¿Vale? De impuestos. 3 ejemplos de aportación de seguro social, 3 ejemplos de contribución de mejoras, 3 ejemplos de derechos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién ha sacado este acta de nacimiento? Son derechos. así. El dinero que pagas por el acta de nacimiento del registro civil es un derecho. Ya hay más. Pero nada más búsquenle. Pero también. No. El curso gratuito. El curso gratuito. El acta de matrimonio sí cuesta. El acta de difusión sí cuesta. Y el de divorcio. Fíjate que no he tramitado ninguna, pero yo me imagino que también cuesta. Y cuesta más. O sea, buscan ejemplos de pago de derechos, de contribuciones, pago de derechos de aprovechamiento, pago de productos, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen agua, no del SUAPAP, no de agua de Puebla, los que tienen un pozo, ¿sí? ¿A quién le pagan el derecho de uso de ese pozo? No sé, profesor. A la Conagua. ¿Y cómo se clasifica? Bueno, pues investíguele para saber si es producto de aprovechamiento o Aquí en derecho. la casa de mis abuelos tenemos fotos. ¿Y cómo pagaba No, el...? no. No. Bueno, pero es otra cosa, ¿eh? La esa y tiene un 20 plantas, lo pusieron encima, entonces ha ido, o sea, bueno, nada más siguen viviendo terrenos y todo eso, entonces por eso todos nosotros tomamos agua, pues, Y el rato está viva, yo no sé si eso sea correcto. pues no sé, pero Es que, bueno, a manera de punto de vista de salud, el agua de pozo es como se pasaba antes, pero ahorita hay muchas filtraciones de empresas
extractivas, mineras, que permean sus residuos industriales, los mantos acuíferos y los contaminan, ¿sí? Por ejemplo, antes no había rellenos sanitarios, y ahora sí. Y todo lo que se concentra en el relleno sanitario, que son los fluidos de desecho de esos rellenos, si no son bien delimitados, los rellenos se transmitan a los mantos acuíferos. Es, por ejemplo, la lluvia, el término de lluvia ácida, antes no existía. No, Existió a partir de la contaminación industrial y las bombas atómicas. no me diga eso, profe, porque ya no voy a tomar nada. De ahí, Ten cuidado. O sea, fíjense, en Estados Unidos toman agua de la llave. ajá, El agua de Estados Unidos, la llave es potable, o sea, es comestible, ¿sí? Lo único que tienen que cuidar es que las tuberías no tengan sarro, no tengan óxido, no tengan las cosas, pero ahí toman agua de la llave, toman agua. Yo tomo agua de la llave aquí, me enveneno, ¿sí? sí, la verdad. Pues fíjense cómo cambia la tecnología, la cultura y la salud de un país a otro. Por ejemplo, aquí cuando pones tú, ¿a qué le ponen tomate aquí? A las tostadas, ¿no? Le ponen rodajas de tomate. Mate, Y cuando tú compras tostadas y les pides con todo, te ponen ya sea el guiso principal, y luego te le ponen lechuga, y luego te le ponen tomate y cebolla, como parte tomate o jitomate. y tomate. Es que para mí es tomate, El rojo. de rojo, Para mí sí, no. pues ya ves, y es el mismo. Sí. Y lo ponen con todo y semilla. Se cortan el tomate, no lo lavan y lo ponen con todo. No le sacando la semillita para que se vea En Estados Unidos, los restaurantes, por norma de salud, no pueden incluir semillas en los ensaladas. O sea, el jitomate, le quitan toda la semilla y nada más lo dejan así y lo sirven así. Es que es malo todo. Si fuera madre, hubiera muerto hace mucho tiempo yo. Es que, bueno, a mí desde que me operaron me dijeron que yo no podía ya comer ninguna de esos de los pepinos, no, ni de... Semillas, Ya ni la semilla de la guayaba, ni la semilla de la tuna, ¿sí? Pero tuviste una excepción quirúrgica, por eso, nada. Entonces ya ahorita ya me dijeron que no. ¿sí? En Estados Unidos es por ley de salud que no puedes incluir esos alimentos con semillas en los menús, los tienes que eliminar. Acá no, para que veas la diferencia entre la cultura de salud de Estados Unidos en los restaurantes y la de México. Pero bueno, para que veas todo lo que se ve a veces. Eso sí. Hizo en la vida del profe. Estuve aquí, se enfermó alguien de la familia, no pudimos salir. Vimos aquí mientras estaba en recuperación la persona. Preparando cierre, mientras están buscando los ejemplos, vamos a dejar aquí la clase hasta aquí. Sigan trabajando. Para que lo tengan. En internet ya está la presentación está completa, ¿sí? La clase la vamos a avanzar aquí hasta hoy nada más, hasta que se queda de tarea, aquí mientras sigan investigando los ejemplos, para comentar los ejemplos, a partir de la próxima clase. Empezamos leyendo los ejemplos de esto, ¿sí? Y ¿dudas acá, Carmen o Isaac, de los elementos de definiciones? No, profe. ¿No? No. Bueno. Jesús, no, ya Jesús salió. Voy cerrando sesión. Nos vemos, chicos.